Nos encontramos en Casa Azul con Susana Goyeneche y nos va a contar de su muestra Claro Oscuro. Y bueno, ¿nos podés contar de la muestra que tiene dos partes, que están Nuevo Obscuro y Pájaros del Inconsciente? Sí. Hola, Felipe. Sí. ¿Cómo te va? Todo bien. Nietitos de amigos, muy bien. Bueno, mira, yo digo que esa muestra es para verla en conjunto. Y también se puede mirar en lo individual, pero es un conjunto. Porque tiene esos pájaros del inconsciente. Son unas obras que yo hacía en momentos entre dos series, o cuando no tengo nada que hacer, o cuando estoy de vacaciones, porque son acuarelas básicamente. Entonces son obras que yo no pensaba mucho, no pensaba realmente, y iban surgiendo solas, ¿no? Sí. Así, y son irónicas, y más o menos el tema que tienen es ver que entre los seres humanos y los animales formamos una misma cosa, y hay cosas de los animales que son humanas y al contrario, ¿no? Después, investigando y eso, vi que el pájaro realmente siempre ha sido un símbolo de eso mismo, que yo hacía espontáneamente. Solo que después en la primera época de la cuarentena, ahí cuando el mundo estaba todo encerrado y teníamos miedo, ¿no? Yo empecé a hacer espontáneamente otras obras, también en papel, que más oscuras realmente. Sí. Y no se refieren directamente al tema pandemia, sino que se refieren a sentimientos, sueños, pesadillas que uno puede tener en una situación estresante, que era lo que estábamos viviendo. Sí. Pero yo tampoco pensaba esas obras. Entonces, esas dos series mías conversan en ese sentido, en que son series que yo hago espontáneamente en momentos en que no estoy pensando en ninguna obra en particular, ¿no? Sí. Y bueno, ahí tendrías que mostrar cómo son unas y otras, porque yo digo que una época es clara y otra época es oscura. Sí, respecto a eso, ¿cómo fue el cambio? ¿Cuándo decidiste agarrar una hoja negra? ¿Cómo fue el momento, el instante que decidiste? No fue instante, fue paulatino. Porque, bueno, yo digo, bueno, no teníamos nada que hacer en esa época y tampoco estaba haciendo ninguna serie especial. Y entonces había comprado unas hojas negras. Y entonces empecé a hacer eso de los pájaros en la hoja negra. Y después fue derivando así. Una vez manché una hoja para hacer eso. Por ejemplo, ahí atrás, que no lo vas a poder mostrar ahora, pero ahí hay una obra de la serie Pájaros que yo hice una mancha y sobre la mancha trabajé. Entonces, con la hoja negra hice lo mismo. Pero resulta que empecé a hacer eso y después ya no le encontré mucho sentido y fue derivando solo. Porque en realidad yo creo que, bueno, no sé, quien es artista me va a entender. Cuando vos haces una obra, generalmente pasa que la obra te dice algo que necesita. Sí. ¿No? Entonces es como ir y venir. No sé si a vos te pasa con la música. Vos tenés una idea, voy a hacer, qué sé yo, una flor. Pero cuando vos haces la flor, esa flor te está diciendo cosas que vos tenés que completar en la flor. Sí, es como que te va retroalimentando, y también es por ahí como un juego al principio de que vas probando, no hay algo definido, y que también eso me resultó interesante, que por lo menos en esta muestra los trabajos los empezás, pero no es que voy a hacer tal cosa, es como que vas bocetando y va saliendo. Voy saliendo lo que me va apareciendo. Sí, es como que actúas directo sobre la hoja y va para donde va, digamos, lo dejas fluir. Sí, exactamente. Y a veces adquiere sentido posterior, ¿no? Vos haces la cosa y dices, este tiene este sentido, y por ahí le vas agregando cosas que alimentan ese nuevo sentido.
Sí, y la técnica, ¿cómo hiciste esta muestra, por ejemplo? Bueno, los claros, digamos, los pájaros son acuarelas, básicamente. Si trabajo sobre tela, utilizo acrílico acuarelado. Y la otra es una técnica mixta, porque la mancha es de tinta china y después he dibujado encima con tinta china o con lapiceras. Sí. Y también he hecho collages en papel craft, que son más pequeños porque usaba papel craft chiquito. Y también después los he pintado con pasteles y después tinta china de nuevo. No sé, que la técnica es mixta. Fui experimentando. Sí, creo que ayer habías dicho que esos tenían tinta de lapicera, ¿puede ser? Sí, aquellos tienen algunas veces uso, pero generalmente en los pájaros no usaba la tinta, la lapicera. Es todo con el pincel finito. Porque, no sé, están hechos así. Sí, ¿y cómo fue variando tu técnica? ¿Antes hacías distintos trabajos y tenías otra técnica o siempre más o menos mantuviste la misma línea a la hora de los materiales y los elementos? No, yo hago cada serie mía diferente y utilizo diferentes técnicas, qué sé yo. Por eso, una cosa que yo quiero expresar de diferente, cada cosa tiene su técnica. Entonces, ahora en este momento yo estoy haciendo 3 series. Me estoy viendo un poco loca, ¿no? Porque tendría que enfocar, pero no he podido. Entonces, yo hago una geométrica. En esa serie geométrica yo utilizo acrílico, pero en brasilero se dice chapado. Acá vendría a ser, disculpe, pero hace 20 y pico de años que vivo allá y no sé las palabras. Colores planos. Sí. Colores planos. Entonces, como son geométricos, son colores planos, y entonces llevan varias capas del mismo color para que quede bien plano. Pero después tengo otra serie que tiene una base floreada y yo arriba le hago unas figuras que se confunden con eso. Y ahí utilizo ya una cosa más gestual. Entonces, la verdad yo no tengo una técnica, que en cierta forma es una característica de la contemporaneidad actual. Ya no, los artistas no tienen que estar atados a un ismo. En realidad, generalmente los artistas de ahora utilizan lo que quieren y hacen lo que quieren, sin mantener un estilo como en la época de los ismos. Sí, bueno, es cierto, antes era como la época de tal tipo de arte y todos pintaban más o menos parecido, alguno rompía, pero ahora es como que cada uno es libre y a veces haces una cosa y a veces haces otra. Sí, estilos totalmente distintos. Y que eso es una característica de liberación, digamos, que me parece mejor. ¿Y cuándo empezaste a pintar? Bueno, yo pinté siempre. Yo estudié cuando... En mi casa siempre había algún artista, pero eran artistas así, no profesionales, así. Artistas, y no se consideraba eso como una actividad artística. Y entonces mi mamá iba a cerámica cuando yo era chica, y entonces empecé a ir a la escuela de acá de Bellas Artes, ¿no? Bien chica. Pero porque en mi familia todos habían ido a Bellas Artes desde la época de mis bisabuelos, sí. Digamos que son los que yo conocí. Y bueno, empecé a ir a Bellas Artes y después cuando me recibí de la secundaria estudié arquitectura. Y estuve así un paréntesis que no hice muchas cosas de artísticas, digamos, porque tenía mis hijos y trabajaba, etcétera, mucho tiempo no tenía. Pero cuando me mudé a Brasil, yo no tenía visto para trabajar. Y entonces digo, voy a empezar de nuevo porque tengo esa asignatura pendiente.
Y empecé, porque yo, calculate, estaba Menem cuando yo me fui a Brasil, hace mucho. Entonces comencé a pintar y en la galería de una amiga. Y ahí conocí una pintora que ella dice, pero vos podrías ser profesional. Digo, la verdad que sí, que me encantaría, eso me encantaría. Ahí yo pensé que había perdido mucho tiempo, porque yo debería haber sido profesional siempre. Entonces yo creo que estoy un poco retrasada de lo que podría haber sido. Porque vos viste que en el arte hay que empezar joven. Y Sí. entonces yo empecé cuando ya tenía más de 40, reempecé, digamos, a pintar. Y bueno, ahí hace ya unos 20 años que me dedico al arte profesionalmente. Sí, igual hay algo que me parece interesante, el mensaje, en el sentido de que hay gente que por ahí dice, no, ya soy grande. No, igual podés empezar. Si podías empezar antes, tema aparte, ya está. Sí. Hay que pensar lo que uno puede hacer ahora, que le gustaría hacer y que estaría bueno hacer. Exactamente, Entonces, vos podés sí. empezar de nuevo. Lo que yo digo es que siendo joven tenés más oportunidades. Y hay muchísimos jóvenes geniales, ¿no? Entonces, los que empiezan más tarde es más difícil, pero lógicamente que... Y aparte el arte es una expresión que va más allá de vender o no vender, digamos, es una forma de comunicación en realidad. Sí. ¿Cuál es el valor de tu arte? El valor de tu arte es lo que el otro va a devolver de eso, o lo que va a sentir y poner en tu arte. Ese es el valor de tu arte, no el valor económico, ¿no? Sí. Entonces, eso lo puedes hacer a cualquier edad. Lo que sí que tiene que ser sustentable, y muchas veces, últimamente, cada vez el arte es menos sustentable. Sí, es como que hay que encontrarle la vuelta de cómo hacerlo. Sí. Yo veo, yo tengo un hijo, por ejemplo, que es músico también, ¿no? Y ellos son muy buenos y tienen una grabadora, digamos, en el cual van varios músicos y publican en Spotify. Y realmente ellos son muy buenos. Pero el año pasado, por ejemplo, entre todos, que son como 10, juntaron $200. Entonces, No, sí. entonces, yo lo que digo que en ese sentido el arte no es sustentable últimamente. Y solamente queda el valor real del arte, pero la verdad que habría que encontrar una vuelta para que realmente el artista pueda continuar. Sí, igual justo nombraste Spotify, yo también tengo música ahí, es re evidente, ¿no? Sí. Con Spotify solo, si tenés la cantidad de gente como para sustentarte con los oyentes nomás, ya tocas en algún lado y haces mucho más que en Spotify. Claro. De hecho, por eso se quejan grandes artistas y todo, Sí. porque la verdad que la remuneración es muy baja. Sí, baja, pero no siempre podés actuar, Sí. y sobre todo en ciudades grandes. Y menos con el Claro. contexto de hace un año. Bueno, Pero- entonces, y con el arte gráfico, digamos, la pintura, la escultura, es necesario esto, la exposición, porque la gente mira mucho arte ahora en Instagram, sobre todo, y con eso basta, pero en realidad es necesaria la exposición y el intercambio. Estos 2 años han sido terribles para los artistas realmente, porque no es lo mismo hacer una exposición virtual que una exposición real. Sí, es que como contás se pierden un montón de cosas, o sea, está bueno para conocer al artista que se puede ver por las redes, pero se pierde, no sé, acá podés ver los distintos matices bien, los distintos materiales, una foto es una foto y ya está, y acá Sí. además te relacionás, por ahí está el autor de las obras, podés hablar, no sé, hay un intercambio que está buenísimo. Bueno, y aparte, muchas veces vienen personas, a veces sucede una vez cada tanto o siempre en una exposición, digamos, ¿no? Viene una persona a ver y viene y te llama y te dice, esta obra a mí me parece tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y vos decís, no, o sea, pero yo no pensé que eso había hecho yo. Pero bueno, eso es muy interesante.
porque yo digo que la obra de arte es como si fuera una frase, ¿no es cierto? Una frase que solamente es concluida por el otro, por el que ve o el que escucha. Entonces eso es lo interesante. Sí, además está buenísimo el hecho de ver qué interpretó la otra persona y por ahí cosas que ni te hubieras imaginado, como, mirá qué bueno. Mirá qué bueno todo lo que pasó. Sí. Eso es bueno, sí. Y te fuiste a Brasil, empezaste a exponer allá, Curitiba, si no me equivoco, sí. ¿Y cómo fue el cambio ese? O sea, ¿por qué Brasil? No, mi esposo trabajaba en el HSBC y lo transfirieron a Brasil por 2 años. Después le pidieron que se quedara un año más, y ahí llegamos más o menos se hicieron como 10 años así. Y nuestros hijos el mayor ya estaba en la universidad, los 2 mayores estaban en la universidad, el más chico se había alfabetizado en portugués, y la verdad yo me había acostumbrado, nos habíamos acostumbrado mucho a vivir allá. Y qué sé yo, ya uno se convierte en un ente binacional. Sí. Entonces, cuando estás allá sos extranjero y cuando estás acá sos extranjero. Pero bueno, en algún lado está tu casa. Y bueno, nosotros vivimos allá. Sí. Sí. Y hablaste también de las exposiciones virtuales. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, si bien se nota y a la mayoría, a mí también me parece más piola, digamos, una muestra presencial. En el momento de pandemia no queda otra. ¿Cómo fue tu experiencia exponiendo virtualmente? Bueno, yo durante la pandemia no intervine en muchas. Yo intervine en tres cosas. Lo que fue bueno que fue internacional. Sí. Por ejemplo, fui seleccionada única de Latinoamérica con una de esas obras. La segunda de arriba, ¿ves? Sí. Esa fue expuesta en Austin, Texas. No era en Texas, es otra Austin. Bueno, la cuestión es en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y fui seleccionada la única de Latinoamérica por esa obra. Era una exposición sobre artistas que trabajan con el cuerpo humano, ¿no? Esa era la cosa. La temática. La temática. Y realmente estaba muy bien hecha, bien montada, porque daban una explicación de la obra, etc. Después también expuse en una muestra de collage que hicieron en Quebec, en Canadá. En Canadá. Y esa obra era había que hacer una obra en azul, en color azul. Y esa fue muy bonita, linda. Y también hice una en Escocia, en Edimburgo, de collage. Y ¿cuál fue la experiencia de esas muestras? Mira, me relacioné con otros artistas y no con el público. Y entonces otros artistas que empezaron a digamos, estar ligados por Instagram. Sí, ¿no? A conocer el arte de ellos y ellos claro, el tuyo. Que te comentan o que te ven cosas, qué sé yo, lo que haces. Que vos viste cómo es, después se va como abriendo y se va perdiendo. Entonces, me relacioné con eso, pero, no sé. O por ejemplo, yo tengo seguidores así sorpresivamente de Ucrania, o un ruso, o un japonés, porque te vas relacionando por esas exposiciones internacionales, ¿no? Sí. Bueno, pero no pasa nada, es solamente por el ego. Sí, también has expuesto en el Centro de Arte de Edilson Virato. Una muestra, por ejemplo, era Impermanencia, si no me equivoco. Impermanencia. Sí. No, el Centro de Arte Contemporánea Edilson Virato en realidad es un colectivo. Ah, sí. Que Edilson Virato es un artista muy bueno, un artista, ahora está exponiendo en Europa, por ejemplo, que es nuestro orientador, es nuestro tipo curador, orientador. Entonces nosotros vamos 1 o 2 veces por semana al atelier de él, que es así grande, un galpón,
y pintamos juntos, ¿no? Y él también es un artista que hace de todo. Yo considero él genial, ¿no? Y es curitibano. Entonces, en ese lugar, en el atelier de él, hay una casa que la utiliza él para hacer exposiciones. Entonces ahí exponemos, en el Centro de Arte Contemporáneo. Es eso. Claro, está bueno porque une un montón de artistas. Sí, variamos, pero nunca somos menos de 40. Sí. Hay algunos que quedamos fijos, otros que van y vienen. Y bueno, en ese atelier hay personas así de influencia local y otros internacional. Son artistas todos muy buenos, ¿no? Pero que él es nuestro orientador. Y justamente durante la pandemia, durante esos 2 años, él no vio a nadie y trabajábamos por WhatsApp. Entonces él nos mandaba un tema y nosotros hacíamos un mini concurso, digamos, entre nosotros, sobre el tema que él nos largaba. Así, 1 por mes, digamos. Así que fue interesante. Sí, está bueno para mantener el arte. Sí. ¿Y hace mucho tenías ganas de exponer en Tandil? Mucho. La verdad que siempre me hubiera encantado, pero esto surgió así, hace unos años nos reunimos con los compañeros del secundario. Y a algunos de ellos les gustaba esa serie de los pájaros. Y ellos me decían siempre, no, porque tenés que venir a Tandil a exponer, qué sé yo. Y 2 de ellas, Mimi Montes y Beatriz Lente, ellas me consiguieron, digamos, varios contactos. Finalmente, la universidad, Beatriz trabaja en la universidad, me auspiciaba. Pero la universidad no tiene lugar de exposiciones. Y resulta que yo a veces vengo a comprar acá y les propuse a la Casa Azul hacer la exposición acá y a ellos les gustó la idea, ¿no? Pero eso fue hace 2 años, más de 2 años. Y ahora cuando se abrió todas las fronteras, lo llamé, le digo, vamos a hacer la exposición, pero va a ser un poco distinta. Esta vez no va a ser de mostrar esto de los pájaros que quieren mis amigos. Esta vez me parece que mejoró la propuesta. Se complementó, o sea, la parte de los pájaros y la del nuevo coro, entonces... Claro, ahí quedó el claroscuro, quedó bien. Entonces, yo digo, al mostrar una cosa y otra, muestra cómo el ser humano siempre está en su circunstancia, ¿no? Y eso nos influye fuertemente. Sí, está bueno porque es otra obra totalmente, ¿no? No es que nos mirás y son parecidos, son otra onda. Sí, pero si vos, fíjate que de cualquier forma tienen puntos en común, ¿no? Sí, se nota que las hizo la misma persona, pero está encarado total, son como mucho más oscuras, obviamente, por como dice el nombre, y estas como re alegres, son como re pintorescas. Sí. Entonces ese contraste me parece que queda buenísimo. Sí, porque yo creo que antes nosotros estábamos así en un estado así como en un limbo. Ahí nos cayó la ficha de que tan seguros no estábamos, ¿no? Es eso. Ay, bueno, para la gente que está escuchando, ¿dónde pueden ver tus trabajos? Están expuestos en la Casa Azul, en Pasaje Fournier 19. Y en horario comercial va a estar 15 días, hasta mediados de febrero. Sí, si te quieren seguir por alguna red... Ahí tienen que poner mi nombre en vasco. ¿Sabes? Eso no es complicado, ¿no? Es Susana Goyeneche. Pero no lo hice por liviandad, sino que resulta que en Brasil no pueden pronunciar Goyeneche. Ellos me decían Goyeneche o Goyeneque. Entonces yo dije, bueno, lo voy a escribir en vasco al nombre. Y entonces ahí ellos lo pueden pronunciar mejor. Y el Instagram mío está escrito así que no sé cómo ponerlo. Tendrías que poner una llamada a ver cómo se escribe mi Instagram. Sí, así también, o sea, cuando hagas otra muestra o algo, o sea, si te siguen pueden estar al tanto. Sí, es eso.
Sí, ¿algo más que quieras contar? Sí, mira, yo en realidad lo que quiero es agradecer, porque para llegar a esta muestra también me ayudó mucho el hijo de unos amigos, que es Fermín Michelini, que él me hizo la difusión en Tandil y me ayudó a hacer los carteles, etc. Realmente estoy muy agradecida. Él tiene una empresa que hace design y entonces me ayudó bastante. Entonces le quería agradecer a él. Y también le quiero agradecer a la Casa Azul que me prestó el lugar y a la universidad que me auspició, ¿no? Sí, la UNICEN, sí. Sí, la UNICEN. Sí, porque es cierto también, o sea, vos haces todo tu trabajo, todo, pero siempre hay un equipo atrás que te ayuda. Sí, que me ayuda. Y mi esposo me ayudó bastante. Y otra cosa, el montaje lo hizo mi amiga Marcela Rossi, que ella es bastante ágil, porque fue difícil colgar todo eso con tranzas. Y ella hizo el montaje, lo hizo en un día, entonces también le estoy muy agradecida a Marcela Rossi, que es mi amiga, que vivíamos juntos cuando estudiábamos. Sí, quedó re prolijo, ni se ven las tanzas. Parece que están ahí flotando. Flotando, sí. Ya lo hizo bien. Así que sí. Bueno, es eso. Bueno, un placer. Y yo también, un placer de conocerte. Igualmente. Y te mando saludos para tu familia, que las quiero mucho. Dale, les mando. Nos vemos. Chao. Chao.